Clase, temas en oftalmología 2, son pequeños temas que los unimos para poder completar todo lo que es el temario de oftalmología. Con esto nosotros acabamos, así que vamos a ver esta parte con diferentes temas. Primero, vamos a hablar de la uvea. ¿Qué es la uvea? Nosotros ya debemos saber, pero si no nos acordamos bien, vamos a recordar que la uvea es la capa media pigmentada del globo ocular, ¿no? Entonces la capa que está entre la córnea y la esclera y entre la retina, pues esta capa media que se llama uvea. La uvea está formada por tres partes que son, primero el iris, ¿no? El iris, que sí lo puedo ver, ¿no? Es la única parte de la uvea que puedo observar a simple vista, ¿no? Por detrás de la uvea, del iris, se encuentra el cuerpo ciliar, una estructura más gruesa, ¿no? Que sostiene el cristalino, que es la segunda parte de la uvea, y finalmente la coroides, que es la membrana que completa esta capa media. Entonces, muy relacionada a la uvea, hay una enfermedad que se llama uveitis, ¿ya? ¿Qué es la uveitis? Es un proceso inflamatorio en el interior del ojo que afecta a toda la uvea o a alguno de sus componentes. Entonces, esto es bueno entenderlo, ¿ya? Cuando el ojo sufre un proceso inflamatorio interno, se debe normalmente a la inflamación de esta membrana, la uvea, y el término, por lo tanto, es uveitis. Es una inflamación interna, repito, ¿ya? Del ojo. No es como la conjuntivitis, que es una inflamación externa. Las escleritis son inflamaciones externas, ¿no? Las queratitis normalmente de inicio son también inflamaciones externas. Entonces la uveitis es la inflamación interna del globo ocular que puede afectar a uno de sus componentes o a toda la uvea. Tiene bastantes complicaciones, lo cual pueden llevar a la pérdida permanente de la visión. Existen muchas clasificaciones para la uveitis, pero la más práctica y la que es más útil sería por su ubicación anatómica. Cuando el proceso inflamatorio solamente afecta al iris, entonces el término que se utiliza sería iritis. Si afecta al iris y al cuerpo ciliar, ahí es donde pasa a llamarse iridociclitis. Normalmente este es un proceso inflamatorio que queda solamente en la parte anterior ocular. Puede afectar al sector medio, donde va a afectar al cuerpo ciliar y a la retina periférica. Esta afectación se llama uveitis intermedia. Puede afectar solamente a la coroides, ahí se llama coroiditis. O puede afectarse los tres componentes de la uvea, iris, cuerpo ciliar y coroides. En ese caso se llamaría panuveitis. Entonces podemos tener cada uno de estos casos. No siempre se va a inflamar toda la uvea, depende del mecanismo causante para ver si se afecta un segmento o toda la uvea. Dentro de las patologías que se relacionan como causa de uveitis tenemos varias. Y como siempre les digo, por suerte no son tan comunes, por eso que las uveitis no son tan frecuentes y eso es bastante bueno, ya que, como hemos dicho, tienen serias complicaciones en muchos casos. Dentro de las causas tenemos trastornos autoinmunes, donde los que tal vez más nosotros hemos relacionado serían la artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Infecciones, herpes zóster, tuberculosis, sida, etcétera, una serie de infecciones que pueden desencadenar la aparición de la uveitis. Efectos secundarios a medicamentos o toxinas, una lesión, un trauma ocular puede generar la aparición de uveitis. La cirugía ocular puede ser una complicación posoperatoria, que el ojo se inflame por dentro, relacionada con algunos cánceres, leucemia, linfoma, está repetido, está mal, y idiopática, que puede ser de causa desconocida, ¿no? A veces no se puede detectar ninguna causa que justifique la aparición de la uveitis. Una de las causas también frecuentes en nuestro medio relacionada a infecciones sería la toxoplasmosis, ¿verdad? La toxoplasmosis, que suele generar un foco inflamatorio a nivel de la coroides, que afecta también a la retina, por eso se llama la coriorretinitis, se llama en términos que hemos visto en los libros cuando hablamos de toxoplasmosis, porque inflama la coroides y la retina y eso genera una uveitis también interna. La sintomatología puede ser variada y depende mucho de su localización. No es igual cuando la uveitis afecta la parte anterior a cuando la uveitis afecta la parte posterior. Cuando la uveitis afecta la parte anterior, normalmente vamos a tener un ojo rojo, doloroso,
pueden aparecer algunos pequeños precipitados en la región posterior de la córnea, que se ven ahí, ¿no? Puede aparecer el hipogeo, que es un exudado inflamatorio que se ve como un nivel líquido blanquecino por detrás de la córnea, y también va a generar visión borrosa por la turbidez que adquiere el humor acuoso, que se mezcla con factores inflamatorios, fibrina, lo cual hace que el humor acuoso esté turbio. Cuando la uveitis es posterior, afecta más que todo a la coroides, vamos a notar que el paciente va a percibir una pérdida visual y también puede notar la presencia de algunas manchas flotantes en su visión. Esa es la característica, y vamos a tener entonces principalmente una inflamación de la coroides que va a afectar en muchos casos a la retina y también al vítreo. El vítreo también se vuelve turbio por los factores inflamatorios, la fibrina, y aquí por ejemplo lo que estamos viendo debería ser la retina, sin embargo no la vemos la retina. Lo único que podemos ver es, ¿qué es esto? ¿Qué se ve acá? El nervio óptico, ¿no? Es lo único que apenas se ve un poquito, y eso es porque el vitrio está completamente turbio por el proceso inflamatorio interno, ¿ya? Esta imagen se llama también en faro de niebla, ¿no? Es como un faro en un lugar nublado donde los barcos tienen esa referencia, ¿no? Para navegar. Lo que habíamos mencionado, el proceso inflamatorio puede ocasionar turbidez tanto del humor acuoso como del humor vítreo, dependiendo qué uveitis sea. El gran problema de las uveitis son las complicaciones que tienen, porque pueden estas complicar seriamente la visión. Glaucoma, pueden generar glaucoma las uveitis por diferentes mecanismos. Catarata, puede acelerar la aparición de la catarata, la alteración del cristalino. Desprendimiento de retina, puede ocasionar edema macular, un proceso que se llama neovascularización, que es de mal pronóstico por las complicaciones que tiene, y puede también ocasionar oclusiones de los vasos de la retina. Algo que es llamativo en las uveitis es de que puede existir una adherencia entre el iris y el cristalino, ¿ya? Que se nota por unas pequeñas salientes que tenemos acá. Fíjense, esto que estamos viendo, estos picos que vemos acá, son las adherencias del iris al cristalino. Vamos a dibujarlo de perfil. Aquí tenemos el iris, aquí tenemos el cristalino, ¿ya? Cuando se da la uveitis anterior, muchas veces el iris termina formando adherencias hacia el cristalino, y eso es lo que se ve acá como unos picos que estamos viendo, lo cual le puede dar a la pupila la forma de una pupila en trébol. Entonces, si vemos esta forma rara en trébol, normalmente son adherencias del iris al cristalino, ¿ya? Si esto lo vemos en un ojo que está rojo, doloroso, con visión borrosa, estamos frente a una uveitis activa, ¿no? Ahora, si el paciente ya está con el ojo tranquilo, no tiene dolor, nada, y vemos esto, sería que el paciente ha tenido una uveitis anteriormente. Sería una secuela que puede dejar las uveitis, este tipo de adherencias. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la uveitis? El tratamiento, lo primero es tratar la causa, ¿no? Si el paciente tiene SIDA, pues seguramente el SIDA no está bien controlado, ¿no? La artritis, la toxoplasmosis, lo que es importante es tratar la causa, ¿ya? Se puede acompañar de colirios dilatadores de pupila. Al dilatar la pupila, muchas veces podemos evitar estas adherencias que se forman entre el iris y el cristalino, y también ayudan a relajar el músculo ciliar, el músculo interno, que puede provocar dolor como complemento de este cuadro de la uveitis. En la mayoría de los casos, siempre que se pueda, vamos a usar corticoides porque son los mejores antiinflamatorios, y esta es una enfermedad inflamatoria principalmente, ¿no? Ya dependiendo de la causa, puede ser infecciosa o no infecciosa, pero en la mayoría de los casos sí puede usar corticoides, ¿ya? Y si no puede usar por algún motivo, pues tendré que ver otras opciones, ¿ya? Y si hay complicaciones, pues se indica la cirugía como tratamiento. Un cuadro que también es interno y es bastante grave es la endoftalmitis. La endoftalmitis es la infección interna del globo ocular, ¿ya? Se debe por invasión de microorganismos, principalmente bacterias, y menos frecuentemente hongos.
Esta infección interna del globo ocular se va a dar por dos mecanismos, vía exógena o vía endógena. Vía exógena, tiene que haber el antecedente de un trauma penetrante. Puede ser que el paciente accidentalmente se pincha con un clavo, una aguja el ojo, eso deja bacterias y resulta que no puede ir rápido al médico, entonces tarda o vive en el campo, llega a la ciudad, no le da la importancia, está pensando que se le va a pasar y empieza a proliferar la infección interna. Entonces un trauma penetrante es una de las causas. Cirugía intraocular. El paciente ha sido operado de catarata, ¿no? Le han abierto el ojo, lo han operado, la cirugía un éxito. Pero por mala suerte algo estaba contaminado, el instrumental no estuvo bien desinfectado, el cirujano o el ayudante se contaminaron y contaminaron la cirugía, y a los pocos días de una cirugía exitosa el paciente empieza a tener dolor, visión borrosa, entonces signos de que algo no está pasando bien y puede haberse presentado una uveitis como consecuencia de la cirugía, ¿no? El trauma también que representa la cirugía puede ser causa de la uveitis. Vía endógena, cuando existe septicemia. Hay pacientes que están sépticos, ¿no? O pueden tener infecciones importantes en otra parte del cuerpo. Cuando hay una infección importante, las bacterias empiezan a circular por el torrente sanguíneo, pueden llegar al ojo, instalarse en el ojo y desarrollar una endoftalmitis, ¿no? Sin que el ojo haya sufrido previamente ninguna lesión, ningún trauma, nada. Entonces, estos antecedentes son necesarios que existan en un cuadro de endoftalmitis y hay que investigar. ¿Cómo se ve un ojo con endoftalmitis? Pues va a tener una disminución significativa de la visión, dolor ocular, edema de párpado, ojo congestionado, puede haber el hipopión, turbidez de la cámara anterior y turbidez en el vítreo por un proceso inflamatorio. Entonces, así más o menos es la imagen de una endoftalmitis, un ojo congestionado, y en la parte interna puede evidenciarse material purulento, ¿no? Purulento que nos indica la infección, ¿no? Y uno de los antecedentes que hemos mencionado. Entonces, es una infección grave y severa del ojo. Bueno, el tratamiento son antibióticos tópicos, pero bueno, lo principal es el antibiótico sistémico y el antibiótico que se puede inyectar en el mismo ojo. Con eso se trata de controlar la infección cuando es bacteriana y si es antimicótica, pero si es micótica usamos antimicóticos como los que están mencionados. Se acompaña con coliririo dilatador y también en algunos casos puede ser la vitrectomía para hacer una limpieza interna del ojo del material purulento, ¿no? En muchos casos puede ir bien con el tratamiento antibiótico y con la cirugía, pero en otros casos a veces la infección está muy avanzada y no se puede controlar, lo mejor es sacar el ojo porque el ojo si no se convierte en un foco de septicemia. Bueno, aquí vamos a ver algunos temitas varios y ahí vamos a ver primeramente las miodesopsias. ¿Qué son las miodesopsias? Son los pequeños puntitos o manchitas negras que percibimos en la visión, ¿no? Son puntos negros o cuerpos flotantes que están moviéndose ante nuestros ojos y la gente vulgarmente les llama moscas volantes. Se llaman así porque parecen como bichitos que uno quiere agarrar y nunca puede agarrar porque no están externos, son internos. Estas miodesopsias se ven como pequeñas entonces manchitas negras o pelucitas negras, si es que me entienden, ¿no? Pero que tienen una característica, son flotantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo miro a un lado, las manchitas van como nadando hacia el lado. Miro al otro lado, las manchitas van como nadando hacia el lado. Eso. Lo cual los diferencia de los escotomas. Cuando uno tiene un escotoma, una mancha negra, ¿no? Por un daño en la retina, la mancha del escotoma es fija, ¿ya? Se mueve así fijo, sin tener ese movimiento ondulante. Los escotomas, veo aquí una mancha negra fija, ese es escotoma. Pero si es manchita que va flotando así, esa es la miodesopsia, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las causas para ver estas manchitas? Pueden ser no patológicas y también pueden ser patológicas. Dentro de las no patológicas, que son las más frecuentes, la edad es un proceso que hace aparecer las manchitas. El desprendimiento del vítreo. Aquí vamos a hablar varias veces del desprendimiento del vítreo. No se olviden que muchas personas que tienen aquí, vamos a dibujar el globo ocular, ahí está el globo ocular, ¿no? Aquí está bien para ubicarnos. Entonces nosotros tenemos el vítreo que está en la parte posterior ocular, ¿no? Ahí está el vítreo. Pero en muchas personas el vítreo termina como moviéndose de su lugar
termina separándose de la retina y entonces esto se llama desprendimiento vítreo, que en muchas personas es un procedimiento, es un proceso fisiológico que puede darse. Cuando el vítreo se separa de la retina, puede hacer que se aparezcan acúmulos de colágeno, y eso es lo que la persona percibe, ¿no? Estos acúmulos de colágeno flotando en el vítreo. Y es frecuente, pues les decía, ¿no? Si alguno de ustedes ve estas manchitas y es joven, probablemente sea porque el vítreo se le ha desprendido, ¿no? Se ha separado de la retina. Bueno, puede aparecer en pacientes que tienen miopía, puede aparecer en pacientes que han sufrido un trauma ocular o han sufrido alguna cirugía ocular, ¿ya? Entonces, en estos casos es benigno y normalmente es por la formación de acúmulos de colágeno. Pero también podría tener causa patológica. En este caso, las manchitas en el vítreo no serían por colágeno y va a depender de la patología, pero las más frecuentes que podemos tener puede ser por un daño en la retina, principalmente patologías donde haya neovascularización, que los vasitos tienden a sangrar y van a liberar gotas de sangre al vítreo, y eso es lo que la persona percibe, ¿no? Doctora, de repente empezó a ver varias manchitas oscuras, ¿no? Si es diabético, lo más probable es que sea una hemorragia, no sea acúmulos de colágeno. Lo mismo pasa en las uveitis. Como hay un proceso inflamatorio interno en el ojo, entonces eso que va a generar un vítreo totalmente turbio por los procesos inflamatorios y va a provocar la aparición de acúmulos de fibrina que la persona no puede percibir como las manchas flotando, ¿no? Pero hay una disminución visual acompañando en este caso. Entonces depende de la patología, ¿no?, que provoque, tiene sus características. Bueno, entonces la persona que ve estas manchitas, entonces aquí es colágeno y lo tiene flotando el colágeno en el vítreo. Por precaución siempre es bueno pedir un examen de fondo de ojo para determinar que sean manchitas no patológicas, ¿no? Ahora, si son no patológicas, no tienen tratamiento. No hay un tratamiento que haga que desaparezcan, ¿ya? Cuando la persona ya las ve, normalmente ya las va a ver de por vida, ¿ya? Sin embargo, el paciente se adapta con el tiempo, ¿ya? Eso quiere decir que yo las veo, pero a medida que va pasando los meses, a medida que pasan los meses y los años, la persona cada vez las nota menos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo más las manchitas, ¿no? Pero prácticamente no me perjudican en nada, no las noto casi nunca, a menos de que sean ambientes muy claros, días muy claros, ahí las puedo ver un poquito, pero después no influyen en nada. Por eso es que no tienen un tratamiento actualmente, como la persona se adapta, pues es mejor no tocar, ¿ya? Para eso. Hay otros tratamientos alternativos, pero son, ya incluyen un riesgo para el ojo, o sea que no es necesario por algo que es, algo que, como digo, no va a traer mayor complicación. Bueno, una variante a las miodesopsias son las fotopsias. A diferencia de las miodesopsias, que son pequeñas manchitas oscuras, las fotopsias es la percepción de destellos luminosos. Las personas suelen decir, son como luces que se prenden y se apagan, ¿no? O a veces dicen como un rayo de luz que de repente aparece, ¿ya? Las fotopsias, bueno, normalmente ya son más peligrosas porque suelen relacionarse a alteraciones que tienen que afectar a la retina. Pueden ser distintas patologías que comprometen el vítreo y la retina. También las personas que pueden estar queriendo sufrir un desprendimiento de retina pueden verlas, estas manchitas. Pueden aparecer como secundaria a un trauma muy fuerte. También pueden ser acompañantes de la patología neurológica. En este caso no es un problema ocular, sino es consecuencia de patología neurológica, la más frecuente que hemos mencionado, la migraña, donde el ojo no tiene absolutamente nada, es una percepción de estas luminosidades por el proceso migrañoso, simplemente. El desprendimiento de vítreo, hemos dicho, cuando el vítreo se separa de la retina, puede generar estas percepciones luminosas. Cuando se está desprendiendo el vítreo, ¿no?, y se detecta, el oftalmólogo lo detecta, al paciente siempre se le recomienda que evite los movimientos bruscos de la cabeza o que sufra golpes en la cabeza para que hacer que el vítreo se desprenda lentamente y se asiente, ¿no?
Un desprendimiento brusco del vitrio puede romper la retina y es por eso que hay que siempre en el paciente que ve estas fotopsias solicitar un fondo de ojo. Es más peligroso tener fotopsias que las miodesopsias. Siempre pidan un fondo de ojo. Entonces, algunas personas, hemos dicho, lo perciben como un rayo que se percibe y puede indicar que la retina se está desprendiendo, se está rompiendo. Bueno, un signo clínico que también hemos visto en varias patologías es la leucocoria o la pupila blanca, ¿no? Las patologías que más se relacionan con la pupila blanca son las siguientes: retinopatía del prematuro, retinoblastoma, tumor maligno intraocular, la catarata. La catarata normalmente de los recién nacidos suele ser blanquecina, por eso el signo clínico al examen es ver la pupila blanca. Las cataratas traumáticas, cuando un paciente sufre un golpe en el ojo, normalmente la catarata por trauma suele ser blanquecina. Algunas cataratas seniles pueden ser blanquecinas, aunque las seniles tienen una gran variedad de coloración, ¿no? Que puede variar. Pero entonces una pupila blanca puede indicar menos. Y aún así sigue habiendo otras causas, aunque son menos frecuentes. La principal diferencia que yo tengo que hacer en un recién nacido que presenta pupila blanca es saber si es catarata o es retinoblastoma, ¿ya? En cualquiera de estos casos, y también en este, es prudente que ustedes como médicos generales puedan pedir una ecografía ocular, porque una ecografía ocular me va a diferenciar especialmente entre estas tres patologías. Así que con una simple ecografía se va a saber o se va a intuir cuál puede ser la causa de la pupila blanca. Otra patología que también no hemos hablado, pero es bueno mencionarla, es el ifema o hipema. Es la presencia de sangre en la cámara anterior, es decir, en el espacio entre la córnea y el iris, este sangrado acá, ¿ya? La principal causa para que aparezca este sangrado interno es el trauma, el golpe, ¿no? Y eso yo siempre les comento, yo digamos, no es muy frecuente, pero los pocos casos que he visto suelen ser por trauma. Y, por ejemplo, en algo que he visto es en estos pacientes que juegan con raqueta, ¿no? Con raqueta contra la pared, racquetball o le dan otros nombres. Entonces muchas veces la persona que está compitiendo, jugando con el amigo, se da la vuelta para ver dónde va a golpear y resulta que el otro golpea mal y le da con la pelota directo al ojo, ¿no? Esta pelota, al ser pequeña, impacta directamente en el ojo, no se amortigua por el hueso de la órbita y puede muchas veces provocar este tipo de sangrados, ¿ya? Pero otro tipo de traumas también. Puede ser por cirugía ocular, por ahí se fue a operar de catarata el paciente, pero no le han hecho una buena cauterización, ¿no? No han coagulado todos los vasitos sangrantes y después de la cirugía puede aparecer. Tumores oculares, entonces puede ser el indicativo de que el paciente tiene un tumor ocular. Todo tumor siempre es bien vascularizado y siempre tiende a sangrar, ¿ya? Por esta vascularización que tiene. Por eso, por ejemplo, un paciente anciano que presenta hematuria y no tiene ninguna otra cosa más, simplemente hematuria, por la edad yo pensaría que puede ser un tumor, porque, como les decía, la señal de los tumores suele ser estos sangrados, ¿no? Bueno, la neovascularización, un proceso donde proliferan vasos anómalos cuando hay patología isquémica de retina interna, que hemos visto en temas retina, alteraciones de coagulación. Estos sangrados van a provocar dolor ocular y visión borrosa. Tratamiento, primero identificar la causa, ¿no? Después, esta patología se trata con reposo absoluto. Este paciente debe estar echado sin moverse en su cama, ¿ya? Casi sin moverse, leve movimiento para comer, un leve movimiento para, para sus necesidades biológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento, la actividad puede hacer que este sangrado aumente, ¿no? Y puede hasta llenar completamente toda la cámara anterior. Mientras más sangre existe en la cámara anterior, más riesgo de complicaciones. Por eso el paciente queda recostado, echado, con la cabeza levantada. ¿Por qué con la cabeza levantada? Para que la sangre asiente hacia abajo, no esté expandida. Porque esta sangre puede teñir la córnea y puede dejarla manchada. Por eso es que si mancha la parte inferior no pasa nada. Lo importante es que no perjudique la zona pupilar, ¿ya?
Los oftalmólogos prescribimos corticoides, dilatadores y antiglaucomatosos, porque esto va a subir la presión ocular. Si mejora con el tratamiento, entonces esto de sangre va a ir desapareciendo hasta que se reabsorbe completamente. Ahora sí, el paciente tiene que cuidarse algunas semanas y listo, se soluciona. Pero cuando esta sangre no reabsorbe durante varios días, no hay respuesta al tratamiento o aumenta y llena todo, entonces muchas veces hay que empezar a operar para hacer un drenaje de este sangrado, ¿no? Ya que puede complicar la córnea principalmente y la presión ocular. Bueno, hipopión es la aparición de este exudado blanquecino en la cámara anterior. Se relaciona con las uveitis, con las úlceras de córnea y con las endoftalmitis. Puede aparecer en esas tres patologías. Bueno. Aquí también quiero hablar de dos procedimientos que deben conocer, que se llaman la enucleación y la evisceración. ¿Qué es la enucleación? Enucleación es sacar completamente el globo ocular más una parte del nervio óptico. Eso se llama enucleación. La evisceración tiene una variante que es solamente sacar el contenido del ojo y se preserva la esclerótica, ¿ya? Obviamente en muchos casos se prefiere mejor la evisceración porque al preservar la esclerótica también preservamos la inserción de los músculos externos y se mantiene el movimiento ocular. Cuando se extrae el globo ocular o su contenido, se suele colocar en la parte interna un implante para mantener el volumen ocular, ¿ya? Y una vez que todo ha cicatrizado, se coloca una prótesis externa, que es esta que ven acá, ¿ya? Y esta prótesis externa se conoce como cascarilla y el protesista tiene que diseñarla muy igual o muy parecida al ojo que le queda al paciente, del mismo color, las mismas características, para que estéticamente y cosméticamente se vea bien. Estos dos procedimientos se pueden usar en distintas patologías, como ser las siguientes: ojo ciego doloroso. Muchas veces el paciente puede quedar ciego por una patología, como ser el glaucoma, lo deja ciego, pero los tratamientos, la cirugía no ha logrado controlar el proceso y el ojo sigue doliendo. En estos casos, entonces, el ojo solamente genera dolor, ya no hay visión, entonces se puede recurrir a estos procedimientos. Cáncer ocular: cuando el cáncer ha tomado de una forma significativa el globo ocular y no hay forma de que salvarlo, que responda al tratamiento, también se pueden emplear estos procedimientos. Las endoftalmitis muy avanzadas, donde no hay respuesta al tratamiento y más bien el ojo corre el riesgo de volverse un foco séptico para el paciente, es mejor extirparlo. Trauma ocular severo: un trauma ocular donde todo quede destrozado, no haya forma de reconstruir, mejor extirparlo, ¿ya? Ojo cosméticamente inaceptable: puede que el paciente se haya quemado tal vez con ácido, alguna cosa el ojo, y el ojo ha quedado completamente dañado y encima que se ve estéticamente muy mal, entonces mejor extirpar en estos casos, ¿no? Entonces podemos usar estos procedimientos para todo este tipo de patologías. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de la farmacología ocular. Con nosotros ya vamos a hacer un repaso de los principales medicamentos que usamos en oftalmología. Primero tenemos los antibióticos, ¿no? Los antibióticos que se pueden usar para las conjuntivitis, principalmente bacterianas, como para las queratitis bacterianas, cuando hay la infección de la córnea, ¿no? Y tienen muchas otras utilidades. Ahí tenemos para bacterias, principalmente todo lo que estamos viendo: Helicobacter pamecina, neomicina, tetraciclina, ciprofloxacina, amoxicilina y todo lo que hemos visto acá. La dosis de los antibióticos, debemos recordar que no es única como es con los medicamentos que son vía oral, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina siempre va a ser cada 8 horas, la ciprofloxacina siempre va a ser cada 12 horas, pero en el caso del ojo, dependiendo del grado de infección, puedo variar la dosis. Pero usualmente ustedes deberían usar la dosis de cada 3 o cada 4 horas, que es la dosis, digamos, para conjuntivitis moderadas, que es lo que normalmente va a ir al hospital a consultar, ¿no? Lo mínimo que se debe dar es cada 6 horas, y el horario
cada 1 o cada 2 horas se va a reservar para casos de conjuntivitis grave, como es la conjuntivitis gonocócica, ¿no? que puede perforar el ojo, para las úlceras de córnea, que pueden también perforar el ojo. En ese caso, sí, las dosis máximas cada 1 o cada 2 horas son las indicadas. Para hongos en Bolivia tenemos solamente estos dos, la natamicina y el voriconazol, que vienen en colirio, ¿no? Principalmente su única indicación es las úlceras de córnea por hongo, ¿no? Esas que son producidas por vegetal, ¿verdad? Después casi prácticamente no tienen otra indicación. No hay, o sea, no es que no exista conjuntivitis por hongo, puede haber, pero es tan rara y tendría que darse en un paciente inmunodeprimido que casi no se describe ni en los libros, no hay conjuntivitis por hongo. Son casos muy excepcionales, por eso que prácticamente su indicación sería la úlcera corneal micótica, ¿ya? Antivirales, bueno, el único que existe en Bolivia es el aciclovir. En otros países hay una mayor variedad, pero en Bolivia solamente el aciclovir, que viene solamente en ungüento, no es en gotas, es un ungüento, ¿no? Y se aplica 5 veces al día, y la patología en la que normalmente empleamos el aciclovir es ¿en qué? Herpes simple o herpes zóster que afecte la zona ocular, ¿no? Bueno. Antiinflamatorios. Dentro de los colidios antiinflamatorios tengo tanto los no esteroides como los esteroides o corticoides. Dentro de los no esteroides, antes teníamos una más amplia variedad en Bolivia, pero algunos laboratorios han terminado, se van, ¿no? Tendrán sus motivos por los que se van. Por eso es que prácticamente los no esteroides son muy pocos actualmente. Tenemos el diclofenaco, el ketorolaco y algunas versiones, ¿cómo podemos decir? De diclofenaco, digamos, unas variantes de diclofenaco que se llaman bromfenaco, nepafenaco, pero bueno, estos son los más básicos que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Y dentro de los corticoides, estos sí que hay un montón: dexametasona, prednisolona, betametasona, que son los más conocidos, pero tenemos una infinidad de colidios antiinflamatorios, corticoides. Bueno, estos se pueden usar solos en procesos inflamatorios, por ejemplo, un golpe del ojo, se me hincha, pero no hay infección, no hay nada, entonces es un colidio antiinflamatorio puro, cualquiera de los dos, ¿ya? Se me inflamó el terigio por la tierra, por el sol, está irritado la carnosidad, pues puedo usar un colidio antiinflamatorio, ¿no? Para un proceso inflamatorio irritativo, por algo leve, entonces puedo usar estos colidios. Pero también se pueden usar combinados con los antibióticos para las conjuntivitis bacterianas, por ejemplo, para aliviar, también para la conjuntivitis viral, especialmente los antiinflamatorios pueden acompañar en los casos que sean un paciente muy sintomático, ¿no? Y bueno, entonces dependiendo, pueden tener muchas indicaciones, ¿no? A considerar, los corticoides siempre son mejores antiinflamatorios que los no esteroides. Pero el problema que tienen los corticoides son los efectos secundarios que suelen tener en su uso prolongado, y que también evitan, los corticoides no dejan cicatrizar las heridas, los corticoides bajan la inmunidad, pues, es decir, la respuesta ante las infecciones. Es por eso que hay que usarlas con criterio, estos corticoides, y no se puede usar alegremente en todo, ¿no? También los corticoides tienen la ventaja, eso sí, de que son excelentes antialérgicos, y para cuadros alérgicos oculares agudos se pueden usar también y son bastante buenos, ¿ya? Bueno, usualmente la dosis de los antiinflamatorios tiene que ser cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? Pero acompañando al colidio antibiótico, por ejemplo en una conjuntivitis moderada, puede ser dado cada 3 o cada 4 horas también, ¿ya? Bueno. No se olviden que las contraindicaciones del corticoide en la parte ocular están en el tema conjuntiva, ¿no? Pero son 3, que son, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso del corticoide? Se hay algún tipo de ferimento abierto, ¿no? Se puede. Se é imunossuprimido. Si es inmunosuprimido, eso sí, ¿no? Si es inmunosuprimido, tengo que evaluar la situación para dar, ¿no? De inicio evitaría que esté demasiada infección, una conjuntivitis gonocócica, no le puedo dar el corticoide, lo termino perforando el ojo, ¿no? En infecciones muy severas no se da en inmunodeprimidos,
y no se da si hay alguna herida en córnea, ¿no? Alguna lesión corneal. Bueno, en esos E também casos no debe. não se pode a largo prazo também, né, doutor? Usar... Sí, tampoco se puede dar por mucho tiempo, ¿ya? Eso es para periodos cortos, ¿no? Una semana, en algunos casos 2 semanas, pero normalmente en una semana es su uso que normalmente se hace, ¿ya? Bueno, antialérgicos, dentro de los antialérgicos que tenemos en nuestro medio son la serastina, ketotifeno y olopatarina. Hay algunos más también, pero estos sí se pueden usar por mucho tiempo en pacientes que tengan alergia y su dosis usual es cada 12 horas, ¿no? De este tipo de antialérgicos. Vasoconstrictores son colidios descongestionantes. Ahí tenemos los que más usamos, la nafasolina y la tetrahidrosolina, ¿no? Estos son los típicos colidios que uno echa al ojo y son aclarantes inmediatos, ¿no? Se los suele usar, por ejemplo, para cuando uno está mal dormido y despierta con los ojos rojos, y al ratito el ojo queda blanco. Pacientes que están mucho tiempo en la computadora, se les ponen rojos los ojos, ¿no? Pacientes que se necesita el ojo tal vez por un poco de tierra, alguna cosa así, los echa y aclarante, ¿ya? No se puede abusar demasiado de estos colidios descongestionantes porque tienen efecto rebote. Quiere decir que abusar de estos colidios va a producir que el ojo esté enrojecido de forma permanente, ¿ya? Ocasionalmente, sí, son buenos, pero tampoco sirven de tratamiento para nada, son simplemente vasoconstrictores para procesos donde haya vasodilatación, por un proceso que no tenga un proceso de base, ¿no? A veces el paciente tiene conjuntivitis y lo que hace es echarse este aclarante. El aclarante un poquito le va a aclarar, pero nunca lo va a sanar porque el proceso es la infección, ¿no? Y mientras no trata la infección, el ojo va a seguir rojo. Dice, doctor, he hecho esta gota, me mejora un poquito, pero me sigue molestando el ojo, pues porque estos no están haciendo tratamiento, simplemente hacen vasoconstricción, ¿ya? Bueno, su dosis usual cada 6, cada 8 horas. Lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales son distintos compuestos que se venden como lágrima artificial. Ahí tengo la carboximetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, hidromelosa y el glutamato de sodio, que son, digamos, los que más frecuentemente usamos. Entonces, cualquiera de estos lo venden como lágrima artificial, ¿ya? Tenemos también una variante que es el carbomer, que este es lágrima artificial, pero que viene en gel, ¿no? Que es más espeso, más denso. Y algunos pacientes que tienen ojos secos usan este carbomer en la noche, ¿no? para que les dure más tiempo, y en el día usan, digamos, los otros que son líquidos. La lágrima artificial normalmente lo usamos para mucho en oftalmología porque tiene varias aplicaciones, ¿no? El paciente le arde el ojo, lágrima artificial. Que se le seca el ojo, lágrima artificial. Algunos pacientes dicen, doctor, hazme un colidio para limpieza porque se me echa tierrita al ojo porque soy conductor, lágrima artificial, ¿no? Entonces tiene bastante uso y normalmente las lágrimas artificiales no producen daño, así que un paciente lo puede usar libremente, ¿no? Para lo que necesite. Podemos darlo en horarios si consideramos prudente, por ejemplo en las parálisis faciales donde el paciente no puede cerrar el ojo, podemos indicar que se eche hasta cada hora la lágrima artificial para evitar la sequedad, ¿no? O podemos dejar que el paciente se eche por requerimiento. Doctor, cuando estoy en la computadora se me secan los ojos, se me cansan. Cansancio, bueno, lágrima artificial cuando tenga molestia. Entonces puede echarse 1, 2, 5, 6 gotas al día. Entonces eso es variable. No hay problema con la lágrima artificial. Como le digo, en muchos casos no pasa ningún problema, ¿ya? Não tem nenhuma contraindicação, não? Contraindicación, no. Pressão ocular não afeta. No, la presión no afecta. Bueno, tal vez que el paciente, lo que pasa es que muchos de estos colidios, o la mayoría de los colidios, vienen con lo que se llaman los conservantes, ¿ya? Tienen conservantes que evitan que el colidio se infecte, no puede infectarse. Pero estos conservantes, cuando se usan demasiado, pueden provocar que el ojo se sienta molestia, sienta irritación por el uso excesivo del conservante. Pero aún así, si la persona presentara un rechazo a un conservante, ya tenemos también las lágrimas artificiales sin conservante. Entonces también tenemos esa opción para las personas que son muy sensibles al conservante, pero pues, normalmente no tienen casi contraindicación. Bueno, colidios para glaucoma, tenemos estos los que más usamos nosotros en nuestro medio. Por lo menos uno tiene que aprenderse, el más básico es el timolol, que se da una gota cada 2 horas,
que es el más tradicional, ¿no? De ahí hay otros que derivan, pero bueno, ahí tienen sus dosis. Anestésicos, en nuestro medio, a veces hay la tetracaína, pero normalmente son estos dos primeros los que más encontramos. La proparacaína, que tiene una pequeña dificultad, que hay que guardarlo en el refrigerador, y el venoxinato, que no, este no es necesario guardarlo en el refrigerador, uno lo puede llevar. Solamente los anestésicos se usan para procedimientos, ¿no? Para procedimientos, lavar el ojo, sacar polvos extraños, y también en algunos casos que estamos viendo en el tema de quemadura ocular, para calmar el dolor inicial de la quemadura, se puede utilizar, ¿ya? Pero nunca se da como tratamiento. El tiempo el inicio de acción es a los 30 segundos, ¿no? Es rapidísima la acción del anestésico, 30 segundos y luego ya está completamente anestesiado, y su efecto dura 10 a veces hasta 15 minutos. Lo bueno del colirio anestésico es que puedo prolongar la anestesia. Digamos, hecho el colirio anestésico, pasan 10 minutos y el paciente me dice, doctor, ya me está volviendo a doler, puedo volver a echar, digamos, sus 10 o 15 minutos, ¿no? Y así puedo prolongar el tiempo que sea necesario. ¿Por qué no se da el anestésico como tratamiento? Bueno, hay varios motivos. Primero, que solamente adormece, quita la sensibilidad, en ningún momento cura, no cura nada, ¿ya? Por eso es que si yo vengo con un dolor, con conjuntivitis, me puede aliviar el dolor, pero no me va a curar la conjuntivitis, más bien me encubre el cuadro. Segundo, los anestésicos no dejan cicatrizar heridas, ¿ya? Si yo me echo colirio anestésico, jamás va a cicatrizar la herida de la córnea, por ejemplo, ¿no? Y tercero, usar por mucho tiempo colirio anestésico puede producir algunos daños en la córnea. Por eso es que nunca se da como tratamiento, siempre es para procedimiento el colirio anestésico. Colirios dilatadores, los colirios dilatadores son midriáticos y ciclopléjicos. Midriáticos porque dilatan la pupila y ciclopléjicos porque tienden a paralizar la acomodación del cristalino, el cambio de forma del cristalino. Los que más usamos y más se conocen son la tropicamida, el ciclopentolato y la atropina. Entonces, como decíamos, dilatan la pupila y paralizan la acomodación del cristalino, ¿no? El hecho de dilatar la pupila va a generar dos cosas: que el paciente vea borroso y que tenga fotofobia. Y al paralizar la acomodación también va a contribuir a la visión borrosa, y es algo que tienen que saber el paciente, ¿no? Ustedes pueden ser médicos de cabecera y el paciente puede decir, doctora, me dice que el oftalmólogo que me quiere hacer una dilatación de pupila para un fondo de ojo. ¿Cómo es eso de la dilatación? Entonces tienen que saber, usted va a quedar viendo borroso, va a estar sensible a la luz, no es conveniente que maneje vehículo, ni tenga nada importante que hacer que requiera que tenga una buena visión después del estudio, ¿no? Si es anciano, es mejor que vaya acompañado, porque la mala visión que genera la dilatación puede caerse y tropezarse, entonces hay que prever todas esas cosas. Normalmente los oftalmólogos prescribimos más que todo la tropicamida, porque el efecto dilatador de la tropicamida y de la mayoría de estos colirios dilatadores es a la media hora más o menos de echar a la gota. Si yo le echo a ustedes una gota de dilatador, en media hora sí va a estar su pupila, ¿ya? Pero el efecto dura, la atropina dura hasta 2 semanas, el ciclopentolato 24 horas, y la tropicamida dura de 3 a 6 horas, dependiendo de la sensibilidad del paciente. Pero mínimo dura unas 3 horas que el paciente queda con la pupila dilatada, ¿ya? Y con esas molestias secundarias a la dilatación. Se pueden usar para fondo de ojo y en algunos casos se usa para evitar las adherencias y el dolor interocular. Entonces, doutor, quando se coloca esses colírios, no mesmo dia não pode fazer exame para lente, não? No se hace el mismo examen para lentes, no se puede hacer. ¿Ya? Já fiz, você já fez assim, não já? Eu já fiz assim, por isso que não dava certo a lente. Ya, normalmente no hacemos. Esto de la dilatación, normalmente en adultos no es necesario hacerla, ¿ya? Porque la acomodación es muy poco. Pero en niños, sí, siempre, para medir la primera vez lentes a un niño, siempre se hace la dilatación. Hay que paralizarle la acomodación a los niños porque en los niños es muy activa y eso hace que la medida computarizada falle. El niño, por ejemplo, puede tener una medida y me sale otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es de que los niños, la primera vez por lo menos, siempre se hace la medición con la dilatación. En el adulto no está necesario. Ahora, yo a los médicos generales no les recomiendo usar dilatadores.
¿Por qué? Porque tiene una contraindicación muy importante que es el ángulo estrecho. No nos olvidemos que el ojo internamente tiene un ángulo, ¿no? Donde drena el humor acuoso, que es este ángulo, ¿no? Este ángulo interno puede ser abierto o puede ser cerrado, ¿ya? El ángulo estrecho o ángulo cerrado está contraindicado para el uso de los dilatadores, porque si yo le echo el dilatador a un ángulo cerrado, le provoco glaucoma a ese paciente. Y eso no hay forma que un médico general lo sepa. El único que puede saber si el paciente tiene ángulo abierto o ángulo cerrado es un oftalmólogo. Un médico general normalmente no va a saber, así que es a riesgo que le eche colirio dilatador. Por eso yo principalmente no les aconsejo usar colirio dilatador a los médicos generales, pero es bueno que sepan en qué consiste y cómo se maneja. Recomendaciones generales. Compresión de punto lagrimal. En algunos pacientes recomendamos que compriman el punto lagrimal. No se olviden que nosotros tenemos un punto lagrimal superior y un punto lagrimal, vamos a separar un ojito, un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior en la parte interna, ¿no? En el borde del párpado. Estos son los que filtran la lágrima y eliminan la lágrima del ojo, ¿ya? Sin embargo, en algunos pacientes recomendamos que compriman especialmente el punto lagrimal inferior, porque ese es el principal. Se pueden comprimir los dos si hago esto, ¿no? Pero principalmente el inferior es el que más vamos a preferir comprimir. ¿En qué pacientes hacemos esto? En pacientes que no queremos que el medicamento pase a la circulación general. Por ejemplo, hay pacientes que se colocan el colirio y dicen, doctor, he hecho el colirio, pero aquí me hace arder, lo siento agrio, me molesta, porque el conducto lagrimal drena a la parte posterior de la mucosa nasal y puede bajar por la orofaringe y el paciente sentirlo en la boca, ¿no? Y dice, me molesta mucho esa sensación. Una vez un paciente de mi profesor, era una monjita, y decía, doctor, me he hecho el colirio, me baja por atrás, me llega al estómago y me hace dar gastritis, decía. Entonces, una forma de evitar era que se comprima el lagrimal, ¿no? Unos 3 minutos, y eso hace que el medicamento se absorba localmente. Eso también nosotros le indicamos a las embarazadas, para evitar que pase el medicamento cuando es muy necesario darle el colirio. Entonces, que se coloque el colirio, pero que haga este procedimiento para que el medicamento se quede principalmente localmente y casi no pase nada a la circulación general. Otra recomendación, en el ojo solamente cabe una gota, siempre prescriban una sola gota, ¿ya? Si ustedes, a veces llegan visitas de médicos generales que dicen gentamicina, 3 gotas cada 6 horas, no. 3 gotas no se desperdicia del ojo, a lo mucho toler una sola gota. Solamente ponemos una segunda gota si es que creo que no me he puesto bien el colirio, no ha acertado al colocar. Pero normalmente una sola gota es suficiente, ¿ya? Por eso los oftalmólogos siempre van a decir colocar una gota cada 3 horas, cada 4 horas, entonces siempre es la indicación así, ¿no? Bueno, si usa más de un colirio, esperar 5 minutos antes de la aplicación del segundo colirio. Puede ser que el paciente tenga glaucoma y use colirio para glaucoma y justo le da conjuntivitis. Entonces tiene que usar también colirio de conjuntivitis y los dos justo coinciden, digamos, 8 de la mañana. Entonces, si coinciden, pues tiene que echar uno primero, esperar 5 o 10 minutos y recién echar el segundo colirio, porque si los echa uno tras otro, se limpian los colirios y no hacen el efecto necesario. Y bueno, y ahí se acaba. Doutor, algum caso de lavado dos olhos, faz alguma diferença a água para a solução fisiológica ou solução ombórica? Ou não hay? Normalmente se prefiere la solución fisiológica porque es isotónica, mientras que el agua o la dextrosa, por ejemplo, son hipotónicas, entonces no tienen un efecto tan bueno. Es mejor que sea isotónica y es por eso que se prefiere solución fisiológica.